Bienvenidos a este nuevo episodio del especial COVID-19. Fue una conmoción. Antes podíamos movernos libremente y sin problemas. A pie, en auto o bicicleta, o alrededor del mundo en un avión. Pero todo cambió con la llegada del coronavirus. Ahora un vuelo de Frankfurt a Pekín es algo excepcional. Nuestro compañero subió a bordo para contarnos la experiencia. Estoy en el aeropuerto de Frankfurt, uno de los más transitados de Europa. Estos días su vacío resulta inquietante. Sin embargo, algunas personas hacen cola en una zona de embarque. Aún faltan 12 horas para el despegue, pero nos han pedido que vengamos para una prueba de coronavirus. Si alguien resulta positivo, no podrá abordar el avión. Somos los pasajeros del primer vuelo a China en meses. A mi lado está la familia Enter. Christian trabaja para una importante empresa alemana en Pekín. Todo resulta un poco molesto, pero me hace sentir seguro, así no me contagiaré en el vuelo. La prueba del virus es una de las numerosas medidas de seguridad para prevenir que la infección sea importada de vuelta a China. Este no es un vuelo comercial, sino uno privado organizado por la Cámara de Comercio alemana. Es visto por otros países como una prueba para poder enviar a sus ejecutivos de regreso al gigante asiático. La temperatura de los pasajeros se muestra en la puerta de embarque y recibimos de inmediato los resultados. Es bueno tener ese documento. A su llegada, toda la familia y el resto de los pasajeros deberán permanecer 2 semanas en cuarentena en la habitación de un hotel. Las empresas tuvieron que obtener diferentes permisos de las autoridades chinas para sus empleados y todos tuvimos que recoger un visado especial en uno de los consulados. El vuelo incluso se pospuso unos días, porque no todos pudieron hacer los trámites a tiempo. Finalmente nos pusimos en camino. Nuestra temperatura es comprobada varias veces durante la noche. A nuestra llegada, las autoridades de salud abordan el vuelo para verificar nuevamente nuestra temperatura. Además, debemos rellenar un cuestionario y nuestros datos son registrados con la autoridad sanitaria antes de ir a otra ronda de pruebas. Utilizan hisopos de nariz y boca para más pruebas del virus, además de tomas de sangre para una prueba de anticuerpos. Un bus nos lleva directamente del aeropuerto al hotel. Una vez que nuestro equipaje es rociado con desinfectante, nos son asignadas las habitaciones que no podremos abandonar. Este será mi hogar las próximas 2 semanas. Debemos informar sobre nuestra temperatura 2 veces al día y la comida nos será depositada frente a nuestras puertas. Ventanales dobles nos separan del país al que finalmente pudimos regresar. El nuevo coronavirus también cambia nuestra movilidad terrestre. Muchos renuncian al transporte público en bus o metro por miedo a infectarse. La bicicleta es cada vez más popular y es probable que esa tendencia permanezca. París es un ejemplo. Seguimos en una pandemia global. ¿Es viajar realmente una buena idea? Quiero hablar de eso con Dick Brockmann, epidemiólogo de la Universidad Humboldt de Berlín. Buenos días. Usted se basa en los datos de vuelos para predecir cómo se propagará una pandemia. ¿Qué efectos tendrá el reinicio de los vuelos en la propagación del coronavirus? Al principio de la pandemia, el virus se propagó por el mundo a través del tráfico aéreo. Ahora tenemos otra situación con el virus ya casi presente en todo el planeta. Eso significa que el contagio ya no depende de la movilidad, así que la expansión del virus a otros países
ha quedado en un segundo plano. ¿Quiere decir eso entonces que es demasiado tarde porque el virus está ya en todas partes? El tráfico aéreo desempeñó sin duda un papel clave en su expansión. Genau, ne? Also am Anfang spielte das Reisen eine große Rolle, weil Infizierte Exacto. Al principio, los viajes fueron clave porque los infectados llegaban así desde las regiones afectadas a lugares en donde el virus aún no estaba presente. das Virus überall ist. Und somit kann es natürlich immer noch vorkommen, dass Ahora que el virus está en todas partes, sigue existiendo el riesgo de que los viajes provoquen nuevos brotes, pero se trata de brotes que también pueden darse a nivel local. Por eso los viajes ya no son tan determinantes como al principio. generiert werden. Insofern spielt das Reisen nicht mehr so eine große Rolle. Al observar el tráfico aéreo global, solemos decir que el mundo se ha vuelto más pequeño. Si en pocas horas podemos recorrer miles de kilómetros, ¿sigue siendo la distancia geográfica un factor relevante para la propagación de una pandemia? Antes, la distancia geográfica definía la propagación de una pandemia, así como el tiempo que un virus tardaba en llegar de A a B. Hoy en día ya no es así, porque los grandes aeropuertos están conectados entre sí. Fue un factor clave para la propagación inicial. El primer brote se dio en el sudeste asiático, pero Europa se vio afectada muy rápidamente, también África y América del Norte. La distancia por ello hoy en día debe medirse de otra forma. ¿Cómo? Una idea que desarrollamos hace años es la de tomar las redes de transporte y definir nuevas distancias a través de la movilidad. En términos generales, eso significa que si, por ejemplo, dos lugares están fuertemente vinculados por medio del tráfico aéreo, entonces, en realidad, están más cerca. Dos lugares con poco tráfico aéreo entre sí están más lejos el uno del otro. ¿Cree usted que las experiencias de esta pandemia cambiarán el tráfico aéreo en el futuro? Es difícil saberlo, pero yo creo que no cambiarán las características estructurales del tráfico aéreo. Eso significa que el mundo en su conjunto tendría que reestructurarse, y no creo que eso suceda. Es un sistema impulsado por intereses económicos y sociales. La pandemia no logrará cambiar las estructuras preexistentes. Muchas gracias, señor Bergmann. Con gusto. La pandemia tiene algunas consecuencias positivas. Una de ellas es que cada vez más personas utilizan la bicicleta como medio de transporte en la ciudad para evitar los contagios en el transporte público. Francia está invirtiendo en la ampliación de carriles bici y apoya la reparación de bicicletas. Un cambio al gusto de todos. Los conductores de automóviles no están entusiasmados. Marie Limousin se alegra de la decisión que tomó hace unos meses. Compró una bicicleta eléctrica y ahora es consciente de su suerte. Además, su ciudad natal, Fontenay-sous-Bois, ha subvencionado la mitad, una de las medidas de un programa que fomenta el uso de las dos ruedas. Marie necesita 3 kilómetros hasta alcanzar París. Antes iba a París en transporte público, pero ahora he decidido ir al centro en bicicleta. Prefiero no ir en metro porque es imposible mantener la distancia de seguridad con el resto de los pasajeros. Yendo en bicicleta me siento mucho más segura. Ir en bicicleta es ahora además más fácil, pues la capital francesa construye 50 kilómetros adicionales de nuevos carriles bici provisionales, expulsando los automóviles de algunas calles. Y en toda Francia emergen en estos momentos miles de kilómetros de carriles bici. Han hecho los carriles bici realmente bien y me gustaría que se quedaran para siempre. No quiero depender más de los horarios de los autobuses o el metro. Además, el subte se retrasa continuamente. El Ejecutivo de París subvenciona además las reparaciones con 20 millones de euros, una medida cuyos efectos se perciben ya en los talleres de bicicletas, porque nunca habían tenido tantos pedidos. Recibimos una media de 50 llamadas al día y esa misma cantidad de correos electrónicos. Hay mucha gente, sobre todo los más mayores, que han sacado sus bicicletas del sótano para volver a usarlas. Pero el cambio no satisface a todos por igual. Los conductores de automóviles protestan, pues cada vez hay menos espacio para ellos. Con el aire acondicionado y las ventanas cerradas, la posibilidad de contagio es prácticamente nula. Uno se siente seguro. Y para las personas como yo, que viven a 100 kilómetros de París, el auto es la única alternativa al tren. Ir en bici es maravilloso cuando brilla el sol.
Pero en noviembre o en diciembre, la gente dejará de usar las bicicletas. Marie espera, sin embargo, que este renovado amor de los parisinos por las bicicletas sea duradero. Espero que la gente haya disfrutado de la tranquilidad de las últimas semanas. Hemos vuelto a oír el canto de los pájaros. La gente debería darse cuenta de lo ruidosos que son los automóviles. Ir en bici no es solo reconfortante, sino también es adictivo. Marie quiere seguir desplazándose en su bicicleta y espera que las autoridades francesas libren cada vez más las calles de automóviles. Ni siquiera podemos participar en competiciones como antes de la pandemia. Este año apenas tendrán lugar las carreras de maratón, al menos no como las conocíamos. Toby Schroeder se prepara para su maratón. Esto no es un entrenamiento, esto es la competición. Pero Toby debe correr solo, por el coronavirus. Una aplicación registra su desempeño y por los auriculares recibe la información sobre los otros corredores. Creo que tiene potencial para crecer. Carrera virtual en lugar de maratón tradicional. Normalmente participan 9 o 10.000 corredores en la maratón y media maratón. Este año la participación fue similar o tal vez incluso mayor. Aquí en Berlín, Toby Schroeder logró terminar los 25 kilómetros. La aplicación no aguantó tanto. Tuve algunos problemas con el GPS y después de 8 kilómetros perdí la señal. Son problemas técnicos normales. A pesar de eso, Toby Schroeder cree que las carreras virtuales no terminarán cuando acabe la pandemia.